Hola, hoy voy a llevarte a un lugar donde nunca pensaste encontrar respuestas. La calle está en penumbra, pero a mitad de la cuadra se levanta una casa con las ventanas cerradas, y aún así, la luz permanece encendida en cada habitación. No hay movimiento en el interior, solo un zumbido eléctrico que vibra en el aire como un recordatorio incómodo. Te acercas a la puerta, notas que el picaporte está frío, como si hubiera pasado demasiado tiempo sin que nadie lo tocara. Dentro, en una mesa cubierta de polvo, descansa un expediente sin nombre, hojas sueltas, sellos de tinta corrida, un número de casos sin relación con ningún registro conocido. Junto a él, una carta sin destinatario, escrita con caligrafía nerviosa, como si alguien temiera ser descubierto incluso al dejar trazos de tinta. Pero ten cuidado. Al final de este viaje, puede que ya no veas la historia con los mismos ojos. Antes de sumergirnos en esta historia extraña, tómate un segundo para darle like al video y suscribirte. Pero solo si las verdades olvidadas y los vacíos en la memoria te intrigan tanto como a mí. Déjame en los comentarios desde dónde y a qué hora estás viendo esto. Quiero saber en qué parte del mundo, o más allá, estás tú ahora. Ahora respira, vacía tu mente y vamos a abrir las puertas de esas historias que nunca debieron ser enterradas. Caminas por el pasillo oscuro, donde los retratos enmarcados muestran rostros borrosos. Algunos historiadores aún debaten si aquella casa perteneció a un funcionario judicial desaparecido en 1978, justo cuando una serie de procesos en España fueron suspendidos sin explicación. Los archivos oficiales hablan de ajustes administrativos, pero los testimonios populares cuentan de noches en que los jueces recibían cartas con amenazas y de cómo uno en particular nunca volvió a ocupar su asiento. Un rumor persiste, que la electricidad jamás fue cortada en esa casa porque alguien seguía entrando, alguien que se encargaba de mantener encendidas las luces para que pareciera habitada. Ese silencio eléctrico es el primer eco de un juicio que nunca empezó. El expediente sin nombre reposa frente a ti, como una herida abierta. Las tapas de cartón están desgastadas, casi blandas por la humedad, y en el lomo falta cualquier rastro de identificación. No hay número de proceso, no hay iniciales, ni siquiera la caligrafía burocrática con que solían marcarse los archivos en los tribunales de provincia. Solo el olor a papel viejo y tinta corrida. Ese aroma ácido que delata la mezcla de tiempo y descuido. Cuando levantas la primera hoja, notas que varias han sido arrancadas. Los bordes muestran huellas de dedos nerviosos, cortes irregulares, como si alguien hubiera tenido prisa en eliminar aquello que nunca debía leerse. Una firma parcial aparece en el margen, pero está cortada por la mitad y no corresponde a ningún juez registrado en la época. Los expertos en paleografía que han revisado documentos similares dicen que se trata de un trazo imitado, quizá reproducido con la intención de convencer a un lector descuidado. Sin embargo, en la esquina de otra hoja, un sello húmedo permanece intacto, fechado en 1979, un año marcado por cambios legislativos que transformaron la justicia española en plena transición democrática. Algunos historiadores aún debaten si ciertos expedientes de esos años fueron deliberadamente extraviados para borrar rastros de juicios comprometidos. En las facultades de Derecho se cita un rumor constante, que existió un archivo paralelo, invisible para los registros oficiales, donde se guardaban casos demasiado incómodos para ser ventilados en sala. El expediente sin nombre podría ser uno de ellos. Mientras hojeas, escuchas un sonido tenue, el roce de páginas que se mueven aunque no hay viento. Un silencio prolongado te envuelve y de pronto percibes un vacío. Faltan no solo las hojas, sino las voces de quienes debieron estar ahí. Testigos, acusados, jueces, todos reducidos a manchas negras sobre un papel roto.
Te preguntas si este archivo es prueba de un juicio borrado, o si nunca hubo juicio alguno, solo la sombra de un proceso que jamás llegó a existir. El testigo ausente aparece en las notas marginales del expediente, escrito con lápiz en una caligrafía apresurada. Citado a declarar, 17 de marzo, 10 a.m. No hay nombre completo, solo las iniciales MR, y junto a ellas una dirección en las afueras de Madrid, en un barrio obrero que hoy está lleno de edificios nuevos. Buscas esa calle en los mapas actuales, pero ya no existe. Fue absorbida por una avenida ancha, como si la memoria del lugar hubiera sido demolida junto con sus casas. Se dice que MR era la pieza clave, alguien que podía sostener con su voz la estructura entera del proceso. Algunos vecinos recordaban haber visto a un hombre delgado, siempre vestido con chaqueta marrón y corbata torcida, que se detenía a leer los periódicos en el kiosco sin comprarlos. La versión oficial, sin embargo, nunca llegó a confirmarlo. En las actas de citación, su firma está ausente. El registro lo convoca, pero el registro no lo recoge. Una contradicción que deja más vacío que certeza. Hay quienes cuentan que la noche anterior a su declaración, MR fue visto en la estación de Atocha, mirando los tableros de salida como si no supiera qué tren tomar. Nunca se volvió a saber de él. Algunos dicen que partió hacia Francia, huyendo del miedo a represalias. Otros juran que lo subieron a un coche sin matrícula y lo llevaron hacia un lugar donde las palabras dejan de tener valor. En los círculos académicos aún se discute si la desaparición de testigos durante la transición democrática fue producto de la improvisación política o de una red oculta que controlaba qué voces podían o no escucharse en un tribunal. Cada versión abre una puerta distinta y ninguna conduce a un pasillo iluminado. Piensas en la cita que nunca se cumplió, en la silla vacía frente al estrado, en el murmullo de un nombre que no aparece en ninguna lista definitiva. El testigo ausente sigue hablando, pero solo en los silencios que deja atrás. El juez que nunca llegó ocupa un lugar central en los rumores de aquel proceso imposible. El acta de audiencia está fechada con precisión. Lunes 19 de marzo, a las 9 de la mañana. La sala ya había sido preparada, con micrófonos de hierro frío, bancos alineados y el crucifijo colgado en la pared, iluminado por un haz de luz filtrada entre cortinas rojas. Pero cuando los presentes esperaron la entrada solemne del magistrado, nadie apareció. La silla del estrado permaneció vacía, el mazo de madera descansó intacto sobre la mesa, y los relojes marcaron la hora una y otra vez sin que el inicio llegara. Algunos asistentes afirmaron que vieron al juez esa misma mañana caminando por los pasillos del Palacio de Justicia, con toga en el brazo y un gesto de prisa. Sin embargo, otros juran que jamás pisó el edificio aquel día y que ya había desaparecido la semana anterior. La contradicción persiste como una sombra en los archivos. Un periódico local publicó una breve nota anunciando el retraso por causas técnicas, pero en la hemeroteca actual esa página ha desaparecido. El número del diario existe, pero la hoja correspondiente está arrancada, como si alguien se hubiera asegurado de borrar la mínima mención. Los historiadores dividen sus teorías. Unos creen que el juez recibió amenazas directas de antiguos cuerpos policiales aún activos en la transición. Otros sostienen que simplemente enfermó y se ocultó, incapaz de enfrentarse a la presión de un proceso que podía destapar secretos de Estado. Una corriente más radical afirma que nunca existió realmente, que fue un nombre inventado para dar legitimidad a un juicio diseñado para no ocurrir. Lo cierto es que la sala quedó en silencio. ¿Imaginas el murmullo del público apagándose poco a poco, el crujido de los bancos de madera al acomodarse y el eco de un mazo que jamás golpeó? El aire, denso y quieto, se convirtió en testigo único de la ausencia. Y tú, al recorrer esas paredes ahora vacías, casi puedes sentir el roce invisible de una toga que nunca llegó a ondear en la sala. La carta sin destinatario yace doblada dentro del mismo expediente, amarillenta, con una textura quebradiza que amenaza deshacerse entre tus dedos. La abres con cuidado
y descubres un texto mecanografiado en una máquina Olivetti de los años 70. Palabras uniformes, sin tachaduras, pero con un detalle imposible de pasar por alto. La fecha indica 12 de abril de 1981, casi 2 años después del último registro oficial del caso. No debería estar ahí, pues para entonces el proceso ya había sido suspendido sin explicación alguna. El encabezado muestra un sello ministerial borroso y debajo una dirección inexistente. Despacho 14B, Tribunal de Causas Especiales. Ningún archivo reconoce la existencia de esa oficina. Los investigadores académicos han discutido durante décadas si se trató de un departamento oculto, reservado para procesos incómodos, o simplemente de un engaño burocrático destinado a confundir. Algunos sostienen que aquel sello provenía de un cuño improvisado, usado solo en noches clandestinas para dar apariencia de legalidad a papeles condenados a desaparecer. Lo inquietante es la ausencia de destinatario. Donde debería figurar un nombre, una firma, un cargo, solo hay un espacio en blanco, como si alguien hubiera arrancado el corazón del mensaje y lo hubiera dejado latiendo en silencio. El texto habla de un retraso necesario, de instrucciones que no deben salir de este círculo, y termina con una frase cortada: la verdad debe nada más. Un vacío que deja más preguntas que certezas. Los rumores de pasillo dicen que existieron cartas como esa enviadas a funcionarios que nunca admitieron haberlas recibido, que en las hemerotecas antiguas se podían encontrar breves menciones a citaciones imposibles, desmentidas al día siguiente por los mismos periódicos que las publicaban. La gente del pueblo decía que los sobres llegaban sin remitente, con el timbre de correos sin matasellos, como si vinieran de ninguna parte. Tomas aire, sientes el papel quebrarse un poco bajo la presión de tus dedos. El silencio se espesa, como si la carta misma respirara, esperando que completes en tu mente aquello que alguien decidió borrar. El eco de los pasillos vacíos resuena todavía en el Palacio de Justicia, un edificio donde la piedra fría guarda más secretos que los propios archivos. Caminas por un corredor interminable. Lámparas altas, con bombillas amarillentas, proyectan sombras alargadas sobre baldosas rotas. A cada paso, escuchas un crujido lejano, como si alguien más caminara detrás de ti, aunque los pasillos están desiertos. Los registros hablan de que aquel tribunal debía haber albergado el juicio el 19 de marzo. Los asistentes recuerdan haber entrado, haber ocupado sus asientos, haber visto incluso a funcionarios acomodando documentos sobre las mesas. Y sin embargo, nadie recuerda el instante exacto en que los pasillos se vaciaron. Algunos dicen que hubo un apagón repentino y que, al volver la luz, el público ya no estaba. Otros aseguran que la audiencia se suspendió sin previo aviso y que todos fueron desalojados, aunque en ningún parte oficial habla de ello. Los académicos se dividen. Unos sostienen que la confusión formó parte de un proceso de desorganización en plena transición, cuando muchos tribunales aún no tenían protocolos firmes. Otros, más escépticos, señalan que nunca existió la intención de reunir a la gente en esa sala, que todo fue un ensayo, un montaje escénico para sostener la ilusión de un juicio que nunca arrancaría. El eco permanece, golpea las paredes y regresa como un susurro que no tiene dueño. Te detienes, cierras los ojos y en ese instante parece que alguien murmura tu nombre. El aire se espesa y sientes que los muros se contraen, respirando contigo. 3 segundos de silencio absoluto caen como un peso sobre tus hombros. Abres los ojos y miras de nuevo las lámparas colgantes. Una de ellas se balancea, aunque no hay corriente de aire. El eco de los pasillos vacíos es más que un recuerdo. Es la huella de cuerpos que estuvieron allí y fueron borrados, dejándote solo con la vibración de un espacio que ya no sabe a quién pertenece. El acusado invisible aparece mencionado en una sola línea de acta. El procesado se encuentra bajo custodia y será presentado en sala. No hay nombre,
No hay filiación, ni rastro en registros civiles. Solo esa frase, fría, como si bastara con insinuar la existencia de alguien para que todo el proceso tuviera sentido. Intentas buscarlo en padrones de la época. Nada. Revisas censos carcelarios, vacío. El nombre que debería ocupar esas casillas parece haber sido arrancado de la memoria del Estado. Algunos vecinos de un pueblo cercano a Toledo aseguran que hubo un hombre trasladado en secreto a una prisión provisional. Un hombre de rostro ancho y mirada turbia, aunque ninguno puede recordar su apellido. Curiosamente, en una foto borrosa de archivo aparece una figura esposada, custodiada por 2 guardias. El rostro está cubierto por una mancha oscura, como si la película hubiera sido expuesta a la luz o manipulada a propósito. Los historiadores que se han acercado a este caso coinciden que, en la España de transición, ciertos nombres fueron eliminados deliberadamente de los documentos públicos para proteger pactos políticos frágiles. Otros, en cambio, creen que nunca hubo un acusado real sino una construcción simbólica, un enemigo inventado para justificar audiencias que en realidad estaban destinadas a no ocurrir. El rumor más persistente entre quienes aún recuerdan habla de una celda preparada, de cadenas colgando y un colchón sin usar. Un guardia juró antes de morir que tenía la llave de un candado que nunca cerró nada, porque la celda estaba siempre vacía. Cierras los ojos un instante y piensas en la figura sin rostro, en los pasos que debieron resonar por un pasillo que nunca llevó a ningún estrado. Un acusado invisible, condenado a permanecer en la nada, borrado de la historia antes incluso de ser nombrado. Los periódicos que no recuerdan se convierten en la primera prueba de un vacío deliberado. En la hemeroteca, los archivadores metálicos guardan ejemplares amarillentos, cada uno numerado con meticulosa precisión. Revisas la fecha señalada del supuesto juicio. Los diarios de la mañana hablan de política, de huelgas obreras, incluso de fútbol. Pero ni una sola línea menciona la audiencia que, según los papeles judiciales, debía celebrarse ese día. Un bibliotecario jubilado asegura haber visto, en su juventud, una nota breve publicada en un diario local, anunciando el retraso de la vista. Hoy, sin embargo, esa página no existe. El ejemplar está completo, menos esa hoja, como si se hubiera arrancado con delicadeza quirúrgica. En otros periódicos, notas a pie de página aparecen cortadas, frases incompletas, el juicio de, y ahí termina, sin explicación. Los académicos sospechan que, durante la transición, algunos periódicos recibieron instrucciones no escritas para silenciar determinados procesos. Se debate si fue autocensura, miedo a represalias o una operación coordinada desde oficinas que nunca dejaron rastro. Lo cierto es que no se conserva evidencia física de esas menciones, solo recuerdos vagos, testimonios orales que hablan de titulares borrados y de tipografías fantasmas que parecían desvanecerse al poco de imprimirse. El rumor popular es aún más inquietante. Vecinos de varios pueblos dicen haber guardado recortes en sus casas, pero con los años, al abrir las cajas, descubrieron papeles en blanco, como si la tinta se hubiera desintegrado sola. Historias de periódicos que se desvanecen por sí mismos, dejándote con un rectángulo vacío donde antes había palabras que podían condenar. Sientes el crujido de las hojas al pasarlas. Te rodea un silencio denso, roto apenas por el zumbido de los ventiladores de la sala de archivo. Y te preguntas si acaso los periódicos callan, porque alguien los obligó, o porque la propia memoria decidió que había verdades que era mejor no imprimir nunca. La defensa fantasma aparece en listas administrativas con nombres completos, direcciones de despacho e incluso números de colegiado. Sin embargo, cuando intentas rastrear esos datos, todo se desvanece. El Colegio de Abogados de Madrid niega que esas personas hayan existido. Ningún registro de matrícula, ninguna licencia, ninguna firma en causas anteriores. Solo papeles con membretes falsos,
como máscaras diseñadas para dar una apariencia de legalidad a un proceso vacío. Imaginas la mesa de defensa en la sala de audiencias, carpetas apiladas, plumas estilográficas listas, asientos reservados con etiquetas mecanografiadas. Pero nadie ocupó esos lugares. Un funcionario jubilado dijo haber visto a 2 hombres trajeados entrar por la puerta lateral del tribunal, saludando como si fueran conocidos. Luego nunca más se les volvió a ver. En los relatos orales de aquel día se repite la misma imagen: sillas perfectamente alineadas, permaneciendo desiertas mientras pasaban las horas. Los historiadores han debatido si la creación de abogados ficticios fue un mecanismo para sostener la apariencia de un proceso inexistente, o si en realidad eran personas reales, posteriormente borradas de los registros para evitar que se les relacionara con un caso demasiado peligroso. Un investigador de la Universidad Complutense señaló en un ensayo que los nombres de la lista coinciden con alias usados por informantes en otros procesos secretos de la época. El rumor que circula en cafés y archivos oscuros es más extraño aún. Algunos dicen que en fotos antiguas de la sala aparecen figuras difusas, como manchas de humo con corbata, sentadas en el banco de la defensa, rostros imposibles de enfocar como si se resistieran a ser recordados. Cierras los ojos y te imaginas en ese estrado: 2 sillas vacías, un silencio que corta el aire y carpetas con páginas en blanco. Una defensa fantasma, preparada para un juicio que nunca quiso defender a nadie. El pueblo que calla se encuentra a pocos kilómetros del tribunal, un lugar pequeño donde las calles estrechas parecen doblarse sobre sí mismas. Caminas por la plaza y notas que los bancos de hierro están desiertos, aunque el sol de la tarde ilumina con fuerza. Preguntas por el juicio y los vecinos se miran entre sí antes de encogerse de hombros. Nadie quiere hablar, aunque en sus ojos se adivina que algo recuerdan. Una mujer anciana, con delantal desteñido, susurra que aquella mañana vio pasar coches oficiales por la carretera principal, pero no sabe decir si iban llenos o vacíos. Un hombre en el bar asegura que escuchó disparos en la noche, aunque su versión cambia cuando regresas al día siguiente. Otros, más jóvenes, dicen haber escuchado siempre la historia de un juicio fantasma, pero no saben si fue realidad o invención de sus abuelos. Los académicos señalan que la memoria oral en comunidades pequeñas tiende a fragmentarse. Unos recuerdan lo que otros callan, y en el cruce de versiones aparece un vacío. Algunos historiadores creen que este pueblo fue silenciado deliberadamente, como si un pacto tácito hubiera borrado la versión oficial. Otros sugieren que el miedo a la represión, todavía reciente en la transición, hizo que cada quien prefiriera olvidar antes que arriesgarse a contar. El rumor que corre en las cocinas es aún más inquietante, que cada vez que alguien intentaba relatar lo ocurrido, sufría un accidente extraño, una caída de escalera, un incendio repentino, un infarto inesperado. Con el tiempo los sobrevivientes entendieron que guardar silencio era la única forma de sobrevivir. Te detienes en la plaza y escuchas el sonido del viento entre las persianas metálicas. Nadie habla, pero el aire parece cargar con palabras que nunca se pronunciaron. El pueblo calla, y ese silencio pesa más que cualquier archivo destruido. El documento tachado descansa dentro de una carpeta gris, asegurada con un cordón que cruje al desatarse. Al abrirlo, descubres páginas enteras cubiertas de manchas negras, como si la tinta hubiera sido derramada a propósito para borrar lo esencial. Entre las sombras impresas apenas sobreviven algunas frases: informe pericial, pruebas irrefutables, riesgo de exposición. Cada línea mutilada parece más una confesión oculta que un intento de transparencia. Los historiadores forenses que han tenido acceso a copias de estos informes afirman que se trataba de pruebas materiales, restos encontrados en un vehículo, huellas digitales comparadas, testimonios técnicos, todo eliminado con una minuciosidad inquietante. Algunos creen que la censura fue ordenada por altos cargos de la judicatura, temerosos de que el caso revelara conexiones peligrosas entre viejos poderes y las nuevas instituciones democráticas. Otros sostienen que el documento tachado nunca fue completo, que nació ya mutilado,
como si se hubiera escrito únicamente para aparentar rigor. Los rumores en los pasillos del archivo dicen que bajo la capa de tinta aún se pueden leer nombres si se coloca la hoja contra la luz adecuada. Un empleado jubilado jura haber visto el apellido de un político conocido proyectarse en la pared como un fantasma de papel. Sin embargo, nadie ha podido confirmarlo oficialmente. Las copias digitalizadas muestran solo manchas uniformes, como si la oscuridad se hubiera vuelto parte inseparable del texto. Respiras hondo. El silencio de la sala se vuelve más espeso que el aire. Miras las páginas y tienes la sensación de que las tachaduras no ocultan información, sino voces. Voces reducidas a sombras, como si las palabras hubieran sido ahogadas antes de alcanzar tus ojos. Cierras la carpeta lentamente. El documento tachado te devuelve tu propia mirada en negativo, como si lo que hubieras intentado leer fuese una advertencia personal. Aquí la verdad no se revela, se entierra. El rumor de la celda vacía circula en voz baja entre los antiguos funcionarios penitenciarios. En los registros de la prisión provincial figura un espacio reservado para el acusado en proceso especial, pero en la casilla de ingreso no aparece nombre alguno. Caminas por los pasillos húmedos de ese edificio abandonado, muros desconchados, rejas oxidadas, un olor a humedad que penetra la ropa. En la galería 3, justo en la esquina más oscura, hay una celda numerada con pintura roja ya casi borrada. 17. La puerta de hierro está cerrada, pero la mirilla revela un interior desolado. Dentro, un colchón sin usar descansa sobre una base metálica. Encima cuelgan cadenas, todavía firmes, con candados sin estrenar. La sensación es extraña, todo preparado para encerrar a alguien, pero jamás ocupado. Un guardia retirado afirmó antes de morir que recibió órdenes de custodiar esa celda por precaución, aunque jamás se le entregó un prisionero. Otro insistía en que cada noche escuchaba pasos dentro a pesar de que el lugar permanecía vacío. Los historiadores coinciden en que el caso de la celda 17 ejemplifica las contradicciones de la transición española. Un aparato judicial y penitenciario dispuesto a simular procedimientos sin que existieran acusados reales. Algunos académicos van más allá y proponen que estas celdas vacías eran símbolos, creados para sostener la ilusión de que la justicia avanzaba, aunque en realidad se moviera en círculos. El rumor popular, sin embargo, es más perturbador. Vecinos cercanos aseguraban escuchar gritos apagados en la madrugada provenientes del pabellón 3. Cuando entraban al día siguiente, la celda seguía vacía. Una paradoja que aún hoy divide opiniones. Eran ecos de presos olvidados en otras galerías o el rastro de un acusado que nunca tuvo rostro. Te quedas frente a la puerta oxidada. Silencio. 3 segundos inmóviles. El hierro parece contener un secreto que nadie se atrevió a revelar. La celda vacía late como una ausencia hecha espacio. La foto recortada aparece dentro de una carpeta azul, escondida entre memorias de funcionarios. Es una copia en blanco y negro, con bordes dentados, típica de los años 70. En la imagen se aprecia la sala del tribunal, jueces, escribientes, policías de uniforme rígido. Pero justo en el centro, donde debería estar el acusado, hay un espacio vacío. No es un desenfoque ni una sombra, es un corte limpio, rectangular, que ha arrancado un rostro de raíz. Algunos juran que vieron la foto original antes de que fuera mutilada. Describen a un hombre joven, con traje oscuro y mirada fija, pero nunca se pusieron de acuerdo en los detalles. ¿Tenía barba? ¿Sonreía? ¿O parecía derrotado? Cada testimonio añade una versión distinta, como si la memoria se resistiera a fijar una sola imagen. Los académicos discuten si esta práctica era habitual, borrar rostros de documentos gráficos para proteger identidades, o al contrario, para destruirlas.
En dictaduras cercanas, como la argentina o la chilena, se utilizaron recortes fotográficos para negar la existencia de personas incómodas. En España, sin embargo, la existencia de este archivo recortado plantea un dilema. ¿Quién ordenó mutilar una foto oficial y por qué? El rumor en los pasillos habla de copias que circularon en secreto. Se dice que en una de ellas, el recorte fue mal hecho y se alcanzaba a ver un fragmento de oreja, suficiente para identificar al desaparecido. Sin embargo, todas esas copias se perdieron en incendios fortuitos o mudanzas apresuradas. Sostienes la foto frente a la luz y el vacío brilla como una herida. 3 segundos de silencio absoluto te rodean. No ves el rostro, pero sientes su presencia. El recorte no oculta a un desconocido, oculta a alguien que alguna vez fue imposible de olvidar. La sentencia sin firma se encuentra mecanografiada en papel cebolla, ese que deja ver las fibras al trasluz. Las letras golpeadas por la máquina de escribir se leen nítidas. Se declara concluido el proceso especial con la siguiente resolución. Pero al llegar al final, donde debería aparecer la rúbrica del juez, hay un espacio en blanco. No es que la hoja se haya deteriorado, simplemente nunca hubo firma. El documento parece completo en apariencia. Fechas, párrafos formales, referencias legales. Sin embargo, la ausencia de una rúbrica convierte el fallo en un cuerpo sin vida. En términos jurídicos, una sentencia sin firma no existe, pero aquí está, guardada como si fuera válida, como si bastara el peso del papel para dar forma a una verdad. Los historiadores interpretan esto como un símbolo de la fragilidad de la justicia en la transición. Algunos sostienen que la sentencia fue preparada de antemano esperando un desenlace que nunca llegó a materializarse. Otros creen que sí existió un juez dispuesto a firmar, pero que retiró la mano en el último instante, presionado por fuerzas invisibles. La polémica sigue dividiendo a los expertos. ¿Es un error administrativo o una prueba de un juicio condenado a la inexistencia? El rumor entre archivistas es que hubo varios borradores idénticos, todos con el mismo espacio vacío al final. Un funcionario contaba que de noche escuchaba el tecleo de una máquina en la oficina cerrada y al entrar encontraba las hojas apiladas, cada una con la misma sentencia inconclusa. Miras el espacio en blanco. 3 segundos de quietud. Ese vacío parece invitarte a poner tu propia firma, como si la historia te tendiera la mano para completar lo que otros no se atrevieron. Pero sabes que una firma allí sería como sellar un pacto con lo desconocido. El juicio borrado de la memoria es el último eslabón de una cadena hecha de vacíos. Ahora lo ves todo con claridad inquietante. La casa iluminada pero cerrada, el expediente sin nombre, el testigo ausente, el juez que nunca llegó, la defensa fantasma, los periódicos mudos, el acusado invisible. Cada pieza parece diseñada no para revelar, sino para ocultar. Y sin embargo, al juntarlas, configuran una historia tan palpable como cualquier proceso real. Recorres mentalmente cada espacio, el eco de los pasillos vacíos, la celda 17 que nunca encerró a nadie, la foto recortada, la sentencia sin firma. Todo apunta a un mismo desenlace. El juicio nunca empezó, pero su sombra se extendió por años, marcando a quienes intentaron recordarlo. Los ancianos del pueblo aún bajan la voz al mencionarlo, como si hablar del proceso pudiera invocar desgracias. Los académicos todavía debaten si se trató de un caso verdadero sepultado por la censura o de una invención colectiva para explicar la ausencia de justicia en un momento de transición. Algunos creen que la memoria misma fabricó este juicio como advertencia. Cuando el poder decide olvidar,
La gente inventa historias para recordarlo todo. El rumor más inquietante viene de un funcionario anónimo que confesó, poco antes de morir, haber soñado con la sala del tribunal cada noche. En sus sueños, los bancos se llenaban de público, las lámparas brillaban, el mazo golpeaba con fuerza. Y, justo cuando el acusado iba a hablar, despertaba. El proceso se repetía una y otra vez, como un ciclo condenado a no concluir. Te quedas en silencio, 3 segundos que pesan como un siglo. Cierras los ojos y piensas, ¿y si este juicio sí empezó, pero no en papeles sino en la memoria de quienes nunca pudieron contarlo completo? Tal vez no está borrado, tal vez sigue latiendo, esperando que alguien pronuncie lo que otros callaron. Respiras hondo y dejas que las imágenes se acomoden en tu mente como piezas dispersas de un rompecabezas que nunca termina de encajar. La casa cerrada con luces encendidas, la celda sin prisionero, la foto con un rostro arrancado. No son fragmentos aislados, forman un mapa invisible de silencios, de huecos intencionados donde la historia se niega a escribirse. Caminas por ese mapa y descubres que no lleva a ninguna resolución clara, solo a más preguntas. La sensación es extraña, no es frustración, sino un eco que persiste, como si cada espacio vacío quisiera recordarte que allí hubo algo, alguien, un acontecimiento que dejó huellas invisibles. Lo que no se cuenta, lo que no se imprime, lo que no se firma, sigue existiendo en otro plano, en la memoria de quienes no pudieron hablar. Imagina ahora las manos que arrancaron hojas, los dedos que recortaron fotos, la mirada del juez que detuvo su pluma antes de firmar. Son gestos que trascienden la burocracia, actos de miedo, de control, de renuncia. Cada vacío es un mensaje cifrado que atraviesa el tiempo para llegarte intacto. Te quedas quieto, la noche parece escucharte. Tal vez este relato no buscaba darte respuestas, sino recordarte que las ausencias también hablan, que el silencio tiene densidad, que la memoria rota puede pesar tanto como la verdad completa. Y entonces, justo cuando el relato parece desvanecerse, aparece la pregunta que no quieres hacer en voz alta. ¿Qué otros juicios, qué otras historias fueron borradas y esperan en la penumbra a que alguien vuelva a recordarlas? Tal vez esta noche el silencio no esté vacío. Tal vez solo espera a que alguien recuerde.